desde Guayaquil con K. Yo soy Tepullica y esto es Calima de Ciudad. Un espacio donde la historia, la cultura y la memoria han decidido sentarse a tomar algo caliente para conversar. Desde la hemeroteca municipal hasta tus oídos, estamos aquí para moverte el piso. Con sangre caliente y memoria viva. Calima de Ciudad. Cuando me propuse crear este programa y estaba organizando los episodios según las temáticas y las revistas que he tenido la oportunidad de leer, recuerdo que este episodio para mí fue una prioridad y que mi yo adolescente jamás me hubiese perdonado si no dedicaba un espacio a la figura femenina y al feminismo. Gratamente, fuentes es lo que abunda en el programa de hoy. El programa, además de basarse en revistas que llevo recopilando desde el 2019, también utiliza la antología Orígenes del Feminismo en el Ecuador, compilada por Ana María Gottschalk. Hablar del feminismo como movimiento político y organizado a principios del siglo XX es un poco anticipado. De hecho, podemos encontrar una gran cantidad de interpretaciones y realidades que argumentan sobre la manera en que la mujer debía insertarse en la vida pública. El acceso al voto o el feminismo como movimiento fue muy discutido en los grandes medios de comunicación de la época, mientras que temáticas orientadas hacia el acceso a la educación o al trabajo solían exponerse en revistas especializadas. Una figura importantísima es la de Zoila Ugarte, nacida en Machala. Ella redacta la revista La Mujer, El Tesoro del Hogar, Revista Patria. Luego participa en el periódico liberal La Prensa y en El Día. Zoila Ugarte fue nombrada directora de la Biblioteca Nacional y más tarde directora del Círculo de la Prensa. La Mujer, la revista, contó con 6 números publicados en Quito. Fue publicada en abril del año 1905 y después fue cancelada. A continuación, para tener un poco de luces en esto, en la redacción y en el sentido del movimiento feminista a principios del siglo XX, les voy a leer un extracto del editorial de la revista La Mujer. Nuestro ideal. Al bautizar nuestro periódico con el nombre de La Mujer, manifestamos claramente que es a la bella mitad del género humano a quien lo dedicamos. La mujer. ¿Hay algo más noble de qué ocuparse? Trabajaremos por ella y para ella. No pediremos nada que ataquen los derechos ajenos. Queremos solamente que se la coloque en su puesto, o más bien, que se coloque allí, ella misma, por el perfeccionamiento de todas sus facultades. La ignorancia no es garantía de felicidad. Y aunque lo digan, no nos convenceremos jamás de que la mujer instruida sea incapaz de virtudes domésticas. Imposible nos parece que quien tiene aptitudes para comprender lo abstracto no pueda ejercer cualquier oficio que aquellos que no requieren más talento que un poco de voluntad. Es demasiado cruel que los egoístas quieran hacer de la mujer un simple biberón humano, y nada más humillante que destinarla al papel de hembra inconsciente. La ignorancia femenina es inconsciente para el hombre. ¿De quién depende su voluntad desde que nace hasta que muere si no es de la mujer? Al abrir los ojos a la luz, su primera mirada es para ella. Al cerrarlos para siempre, la única imagen que se graba en su pupila es la de ella. En su antología, define el movimiento de esta época como uno en constante estructuración. Muchas pensadoras coinciden en la necesidad de la mujer en entrar a la sociedad como objeto político, aunque existen múltiples discursos que estipulan cómo exactamente debería suceder esto. Para Zoila Rendón, otra escritora, el deber femenino yace en la familia, en el hogar, y su participación política debería remitirse a su naturaleza física y moral de la mujer. Defendió cambios jurídicos a favor de las mujeres y propuso medidas concretas para la protección de las infancias. Zoila Ugarte, por otro lado, estableció un diálogo con estos paradigmas y argumentó que el espacio de la mujer no podía remitirse únicamente a las labores del hogar. No sé qué dirán ustedes, pero a mí me interesa mucho saber la opinión de la Iglesia Católica ante estas ideas tan antagónicas. En la revista El Hogar Cristiano, en el número 16, publicada en marzo de 1908, dicen lo siguiente. Pero ante la pregunta al Papa, que si la Iglesia autoriza a las mujeres a ocuparse de la política, responde, eso jamás. Las mujeres no deben inmiscuirse en ningún caso en los asuntos políticos. No deben ser ni electoras ni diputadas. Vosotras debéis limitaros a educar a vuestros hijos con las más sanas ideas, a fin de prepararlos para que lleguen a conciencia a sus deberes cívicos. Indirectamente, influiréis así por vuestra dulzura, bondad y clarividencia en la política de vuestro país. En las revistas escritas y distribuidas por los hombres ilustrados, por otro lado, encontramos toda clase de sandeces.
que pretenden burlarse y minimizar estas voluntades. Me he dado cuenta de que existe una necesidad masiva por arrejuntar la moda, la vestimenta y las tendencias con la estupidez o la ineptitud. Y me explico, que muchas veces asumieron que porque quisiéramos seguir tendencias europeas o vestirnos bonito, por alguna razón las mujeres perdíamos nuestra capacidad de pensar. Sí, la masculinidad frágil, al parecer también, es una tradición con su propia historia para contar. Aquí les voy a leer un pequeño extracto de la revista El Fígaro, que recuerdo que en el episodio 2 le dije, más adelante vamos a hablar del Fígaro. Bueno, este es el momento. Y esta columna se titula Modas a golpazos. ¿Saben ustedes lo que más se va a llevar este verano? ¿Los sombreros pequeños? No. ¿Los trajes de raso? No. ¿Las medias de rejilla? No. El vientre en todo su esplendor. La idea ha sido lanzada y ya todas las señoras que hasta ahora cifraban su orgullo en ir más estrechas que un paraguas arrollado, se encuentran frente al espejo estudiando la figura para ver cómo resultarán presentando el vientre a los caprichos de la moda. Yo me figuro el efecto que ha de hacer a un hombre alejado de semejantes tiquismiquis de modistos si cuando llegue a esta ciudad de París, por ejemplo, y se encuentre con que a su paso no cesan de salir señoras que parecen estar en meses mayores. La palabra feminista también hizo referencia a centros femeninos que se dedicaban a instruir a la mujer. Por ejemplo, habló del centro feminista La Aurora, en Guayaquil. Fue muy importante como espacio educativo. Él enseñaba oficios como la costura o la mecanografía. En La Aurora, esta revista guayaquileña que también hemos nombrado en el programa, tuvo casi 2 décadas de circulación. Además, existe un énfasis por incluir las narrativas femeninas y a la mujer obrera. Como siempre hay contradicciones en esta época, el cuestionamiento a la autonomía que poseemos sobre nuestro cuerpo no estaba muy bien visto todavía. Aquí, de la misma revista, les tengo 2 artículos. Primero, máximas políticas. Ya es tiempo de que nos paguemos de palabras. El derecho de ser libre no es nada. Poder ser libre es todo. Somos libres de trabajar o de no hacer nada, de beber y comer lo que nos place, de ir en coche o en automóvil, de hacer esto o aquello. Tenemos, en fin, el derecho de hacer muchas cosas, pero en realidad no. El bob fue el corte de pelo más característico de la década de los 20, y esto se los digo para leer el siguiente artículo. Se cortaba por encima del cuello, dependiendo de la posición de la oreja, y este corte realmente rompe algo, los esquemas de la feminidad. En toda la historia de la indumentaria, hasta este momento específico, el cabello era un elemento básico y representativo de la feminidad. Ustedes se imaginarán qué sucedió cuando incluso las estrellas de cine empezaron a vestirse con vestidos rectos, holgados y el pelo bien corto. Pues nos llamaron varones. Aquí el artículo de La Aurora que habla sobre el pelo corto. Samuel Goldwyn es una de las autoridades indiscutibles en todo lo referente al cinematógrafo. Se le preguntó si debía aconsejar a las actrices de pantalla que siguieran la moda de los cabellos cortos, tan generalizado entre las mujeres. El señor Samuel Goldwyn ha contestado negativamente, con energía, apoyando la opinión con los siguientes argumentos. Y digamos argumentos, porque aquí no presentan ninguno. Primero, los cabellos cortos privan a la mujer de su encantadora feminidad. Segundo, los largos cabellos han sido considerados en todos los tiempos como la corona gloriosa de la mujer. Tercero, los cabellos cortos no son más que la consecuencia de una moda que será pasajera como en todas las modas. Cuarto, los hombres no pueden amar a las mujeres que no conservan todo el aspecto de mujer. Quinto, los cabellos cortos acaban con la galantería, puesto que hacen que la mujer parezca un muchacho. Sexto, cuando toma un aspecto varonil, la mujer no tiene ya la misma sensibilidad que antes. Séptimo, jamás un poeta o un novelista serio ha cantado a una mujer de cabellos cortos. Octavo y último, esa nueva moda no embellece a una mujer. La mayor parte de las que la adoptan las afean. Tratar a la moda como sujeto político es necesario. En Semana Gráfica, por ejemplo, una revista cultural que circuló por parte del diario El Telégrafo en 1930, incluye una columna dedicada a la supuesta frivolidad femenina. Y digo supuesta porque realmente hacen unos símiles muy bonitos en cuanto a la moda y a las nuevas tendencias. Hablan de las tendencias, como les digo, de las nuevas telas y realmente de todo. Algo que siempre rescataré, por más que yo no sea una gran fan de Semana Gráfica, y lo confieso, es su área de consejos, redactada por Dorothy Cox. Probablemente es un seudónimo que habla sobre situaciones cotidianas que constituyeron la experiencia femenina. Algunos artículos son ¿qué hacer cuando te casas por conveniencia?, Hemos cambiado las mujeres y Hablando al corazón. Estos títulos, pues, no lo podríamos categorizar como tal, como un trabajo con una función emancipadora, pero a mí se me hace muy interesante encontrar un espacio redactado por la mujer, para la mujer, en ámbitos sentimentales, cotidianos, como cuando te juntas con una amiga y le cuentas tus problemas amorosos. Quisiera destacar también la revista Nuevos Horizontes.
editada en Guayaquil, que habló sobre el feminismo como movimiento conjunto, la necesidad de una unificación de las ideas, la rectificación de la Constitución del Ecuador y de sus derechos. Aquí, el último artículo que leeré de María Esther Martínez M. Se titula El problema feminista en el Ecuador. Es en el primer cuarto del presente siglo cuando en América se ha dejado sentir con caracteres definidos la acción decisiva de la mujer, penetrando con paso firme en el campo de las actividades generales que hasta entonces le había sido vedado. El movimiento feminista ha tenido la mejor acogida en nuestro país. La invasión por parte de la mujer a las aulas educacionales, tan pronto le fue permitido, puede comprobarse por medio de datos estadísticos que demuestran el número creciente de mujeres ávidas en una cultura y educación superiores. Y aseguran que el tipo de la mujer estudiosa no es la excepción, como antes, sino la generalidad. Nuestro país, con un amplio criterio y con la comprensión generosa de los derechos a que es política, ha concedido a la mujer en su muy reciente constitución dictada por la Asamblea Constituyente en 1929 la igualdad de derechos políticos que al hombre, capacitándola en consecuencia para elegir y ser elegida para el desempeño de las funciones públicas. Pero si bien la Constitución de la República ha otorgado a la mujer uno de los más preciados derechos, tenemos por otro lado que como la reforma de las leyes no se ha efectuado de una manera integral, abarcando todos los códigos y leyes que venían a quedar modificados con esta nueva disposición. Se ha creado una situación que no permite que la mujer pueda hacer uso libremente de estos derechos que se le han concedido. De acuerdo con la capacidad política obtenida, es necesario también proporcionarle, dentro de los derechos civiles, una independencia que esté más de acuerdo con su nueva situación política. En estas revistas quisiera destacar yo que podemos encontrar pensamientos de mujeres ilustradas, catedráticas, académicas, pero tenemos que ser conscientes de que esta no era la totalidad de todas las opiniones y que al leer estas revistas, al conocerlas, también tenemos que entender que existe una realidad que todavía no está documentada, que fue la realidad popular, que jugó un papel fundamental en el uso del espacio público, por ejemplo. Ecuador fue el primer país en Latinoamérica en legalizar el sufragio femenino gracias a estas aportaciones y también a la figura de Matilde Hidalgo. Estoy consciente de que he dejado mucha información por fuera. Sé que me han faltado desarrollar algunos puntos, pero bueno, espero que se queden con la impresión, el contexto y la conclusión de que la mujer debe ser incluida en la historia, porque siempre ha participado y no es justo que aún hoy, por ejemplo en el colegio o en cualquier clase de historia, que me ha pasado muchas veces, o en ningún sitio se nos prive de este conocimiento. El feminismo es liberador y estar juntas en este momento, en esta ciudad tan violenta con la mujer, siempre va a ser necesario. Así que bueno, vamos a comerciales. Panhispánica de dudas son los acentos. Pero a ver, un momento, retrocede. Lámpara. ¿Qué significa lámpara? Chuta, yo generalmente uso la acepción en la que lámpara es una persona que es rayada, o que puede tener actitudes locas, desenfrenadas. Panhispánica de dudas son los viajes. No, la ciudad va cambiando a un ritmo vertiginoso. Eso también lo hemos hablado con otros invitados que hemos tenido y yo me doy cuenta también que Guayaquil muta a cada segundo, ¿no? Panhispánica de dudas son las historias. Claro, ahí yo creo que también este viaje o esta venida a Guayaquil coincide con un paso también como de a cierta adultez, ¿no? O sea, salir del hogar paterno-materno. Panhispánica de dudas es el podcast donde abordamos nuestra relación con la ciudad de Guayaquil. Escucha Panhispánica de dudas, aquí, por la señal de Radio Huartes, frecuencias de lo sensible. Temperatura de 31 grados, cielo parcialmente nublado. Yo declararía esto como una total y completa victoria. Esta semana ha hecho un poco más de frío que la semana pasada, que se acuerdan que hizo ese solazo horrible ese viernes. Pues no, ha mejorado el clima, así que esperemos que se mantenga así. Ahora quisiera también presentar a Isabel Martínez, que nos va a contar sobre su proyecto en Guayarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, quiero comentarles de la actividad genial que vamos a tener el sábado 29 de junio. Para todos aquellos amantes de la moda, vamos a tener el primer conversatorio junto a todos los profesionales del mundo de la moda. Va a estar Paula Godoy, Julio Medina, Natasha Bisner y pues bueno, junto con Bárbara Zambrano vamos a hacerle una pequeña entrevista ese día a los diseñadores. Están cordialmente invitados todos para que participen de ese día. Sábado 29 de junio en todo Plaza Guayarte. Ya saben, pilas.
Además, muchas gracias Isabel. Además, quiero comentarles que hoy la Universidad de las Artes huele a hornado y a chancho a la parrilla. Hay una feria de emprendimientos lojanos, así que ustedes les recomiendo que vayan, coman y disfruten. Último anuncio, esta es la última semana para que puedas participar en nuestro fanzine final de todo el programa. Mándanos tus artículos, canciones, publicidades, dibujos, lo que tú quieras, fotos para participar y ya eso. Mándame un DM a Tepullica, mi cuenta de Instagram, para que te dé más información. Frecuencia Urbana, un espacio para el arte de calle en la academia. Un podcast para conocer las principales gestiones en torno al arte urbano en la ciudad, el país y el mundo. Frecuencia Urbana, un podcast para conocer a los principales actores y protagonistas del asfalto. Aquí, por Radio Huartes. Frecuencias de lo sensible. Y bueno, estamos en nuestro bloque favorito, el bloque número 3, donde todos conversamos y compartimos información. Hoy tenemos la casa no llena, sino llenísima. Y tengo el placer de presentar primero a Gabriela Pinasco, que está a mi izquierda, a Isabela Hungría, Isabel Martínez, Bárbara Zambrano y Valeria Navarro. Primero que nada, bueno, como siempre, ya saben, en el último episodio a mí se me olvidó hacer que todo el mundo se presentara y fue un desastre, así que para no olvidarlo, por favor, me gustaría que todas ustedes se presenten brevemente, lo que hacen, por qué están aquí, qué les gusta, no, porque ya, preséntense. Bueno, gracias Claudia por esa introducción. Soy Gabriela Pinasco, editora general digital de Vistazo. Me especializo en comunicación política, derechos humanos, internacionalismo y democracia. Y bueno, de ahí que hemos ido explorando con Vistazo un poco la parte digital, que es de lo que yo me encargo, los nuevos formatos audiovisuales, así que por ahí un poco de periodismo documental también se viene. Buenísimo. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias también, Clau, por la invitación reciente, fue como... Espontánea, exacto. Pero justamente creo que, bueno, todo el tema principal del podcast del día de hoy recae bastante sobre nuestras conversaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, Valeria Navarro, soy estudiante de literatura de 6º semestre aquí en la Huartes. Bueno, yo trabajo ahorita en un semillero de investigación que se llama Ceiba. Trabajamos mucho en torno a literaturas relacionadas con el cuerpo, el territorio y el espacio. Y aparte también el semestre pasado estuve yendo bastante a la biblioteca y al archivo histórico por interés y aparte porque estuve involucrada en un trabajo de rescatar memoria histórica y rescatar justamente todas estas escritoras guayaquileñas de aquí, ¿no? Okay. Entonces, a eso es como mis intereses también. Muchas gracias, Valeria. Hola, mi nombre es Isabel Hungría. Muchas gracias por la invitación y por la introducción, que me ha documentado también. Soy Isabel Hungría, trabajo como cronista y reportera, digamos, sí, como cronista y reportera en la revista digital Bagre, que también es nativa digital y que digamos que uno de sus banderas son los derechos humanos, ¿no? Abordamos ese tipo de temas y desde luego hablamos muchísimo del feminismo. De hecho, la mujer no es una invitada, no es protagonista en nuestro espacio. Sí, sí. Qué lindo. Hola chicas, un gusto por el espacio, muchas gracias. Mi nombre es Bárbara Zambrano Herrera, soy licenciada en negocios internacionales, diseñador de moda, maestrante también y soy emprendedora, hago de todo un poquito. Me han criticado mucho por hacer muchas cosas, pero aquí estoy, adelante. Buenazo. Sí. Y bueno, lo último para lo mejor, no mentira. Mi nombre es Isabel Martínez. Bueno, actualmente me muevo bastante en lo que es la gestión cultural y empresarial, pero enfocada bastante en la gestión cultural, en todos los ámbitos, ¿no? Ya tanto sea por la música, como ahora que me estoy moviendo en el tema de diseñadora de moda, también mover esta parte que es tan bonito y tan increíble de saber investigar y conocer que Guayaquil siempre tuvo su cultura de moda. Es fenomenal. Entonces, ahora estoy aquí para comentarles un poquito más y explayarme un poquito más, pues, puntualmente en el tema del mundo de la moda. Y, bueno, me dedico a hacer varias cosas, ¿no? También como emprendedora y nada, eso. Eso. Ok, bueno, como pueden ver, tenemos un popurrí increíble de disciplinas, de todo. Entonces, bueno, yo creo que estas preguntas nos vamos a explayar mucho. Prepárense. Primero,
¿Qué tipo de proyectos consideran que existen en los medios de comunicación por la reivindicación no solo de la lucha feminista, sino como de toda esta feminidad? ¿Yeah? Sí, bueno, en Bagre rescatamos esas mujeres libres, transgresoras, empoderadas, que se salen del canon, que juegan fútbol, que bailan reggaetón ardientemente para sí mismas, no para seducir a otros. Lo que puede incidir en que se deje de cosificar a la mujer. Okay. Entonces, esa es nuestra bandera, como dije, ¿no? Empoderar a la mujer y también visibilizar las voces de mujeres valientes y disruptivas que desde sus espacios enfrentan y superan las adversidades cotidianas, luchando contra la desigualdad y la violencia de género. Bagre sobre todo destaca mujeres artistas emergentes cuyas expresiones en el arte urbano envían poderosos mensajes de empoderamiento y resistencia, son un llamado a la acción. Okay. Bueno, de ahí, aunque por ejemplo yo decía al inicio soy de Vistazo, bueno, nosotros cubrimos de todo un poco, ¿no? Uh-huh. En la parte impresa, obviamente que yo no participo de la parte impresa, pero nos deja ese legado muy político. Entonces en la parte digital pues tratamos también de heredar este legado y hacer lo mejor posible, pero además tenemos otros enfoques como el de derechos humanos. Hemos hecho varios temas relacionados al feminismo, temas de mujeres. Como editorial tenemos también Revista Hogar, que se mantiene como dentro de las principales revistas femeninas, un poco más ligado por el tema de la moda, por ejemplo, maquillaje, etcétera. Dentro de esta área, por ejemplo, tenemos un segmento que se llama Chicas Reales. Un poco la idea era romper justo con esa idea que las personas creían solamente tal persona puede ser portada de revista. Solo tal mujer que sea exuberante puede ser portada de revista. Quisimos romper con eso, por eso le llamamos Chicas Reales a ese segmento, para contar las historias de diversas mujeres, de las mujeres del día al día, de Claudia, de Isabela, de cualquier mujer que tenga una historia que contar y que le sirva a otras mujeres como para soporte o apoyo dentro de este proceso de resiliencia que implica seguir viviendo en uno de los países con altos índices de machismo de América Latina, ¿no? Eso por un lado, pero también yo quiero destacar el trabajo que hacen medios increíbles, medios independientes en su mayoría, como por ejemplo Indómita, que hace mucho trabajo y se especializa en temas de mujeres. Sí. Tienes también en Quito La Periódica, que también trabaja con temas LGBTIQ+, pero bueno, hay un montón ahorita de medios independientes que están surgiendo, y esta ola, aprovecho y abro el micrófono, me parece que un poco te muestra el panorama, ¿no? Ya no tenemos solo los medios tradicionales diciendo qué es la noticia, sino un grupo de medios independientes que empiezan a meter otros temas que antes no se discutían en la opinión. También bastante. Y democratizan la información. Sí. Que igual, es súper importante. Igual quiero que sepan por ahí, si de repente Talía Ponce, @Caleidoscópica, nos está escuchando, nosotros invitamos a ella y no pudo venir, yo me moría porque esté aquí, porque me encanta el trabajo de Indómita, pero buenísimo que haya salido por ahí en la conversación. Indómita, sí. Por ahí, literariamente, Valeria, ¿qué nos tienes por ahí? O sea, yo pienso mucho en el trabajo que se hace dentro de la Escuela de Literatura aquí. Okay. Porque, bueno, tenemos El Hipopótamo, que es la editorial que hace poco también reabrió. Sí, me dijeron que va a revivir. Sí, total. Entonces, como pienso bastante en esta cuestión de la memoria histórica y no solamente lo que se hizo lo que se solía hacer a inicios del siglo XX, ¿no? De quién estaba liderando el discurso y cuáles eran las voces también principales, ¿no? Porque, retomando lo que tú dijiste en el primer bloque de aquí, la voz de la mujer era esta persona blanca, de clase alta, y era como la única línea que se podía seguir en el momento de querer escuchar o querer como saber cuál es la verdad o qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, pienso mucho en eso y pienso ahorita como en el contexto en donde estamos y en donde se está grabando este podcast también, que es una universidad pública de artes. Entonces, ¿cómo ha cambiado y cómo también cómo surgen estas nuevas, que no quiero llamar como que nuevas líneas o nuevos caminos, porque no son nuevos, o sea, simplemente está como que abriéndose, exacto, sí, total. Entonces, a lo que quiero llegar es que el proceso editorial que se hace aquí dentro de la Universidad de las Artes, y también como que de nuevo rescatar un poco eso y destacarlo, es absolutamente como transversal, y luego también atraviesa muchísimas, todas estas realidades, ¿no? Sí. Entre comillas periféricas, o no le quiero decir como que,
pero sí de ser mujer. No una periferia necesariamente de locación, no una otra edad, pero sí una periferia de algo que no está siendo estudiado y que nunca ha sido estudiado y siempre ha sido excluido. De hecho, por ejemplo, de nuevo con lo que pasó el semestre del año pasado de este proyecto de Xiomara España, en el que fueron como varios grupos que fuimos hacia el archivo histórico. Lo que se trata de hacer con la Biblioteca Huartes ahorita es armar todo un repositorio de estas revistas. Sobre todo, no de revistas, pero sí de mujeres que publicaron, obviamente con esta perspectiva. Anónimo, exacto. Entonces, un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que se está realizando y qué es lo que se hace desde este territorio? Y interesantísimo. Ahí, chicas, modistas. O sea, yo creo que tenemos todavía mucho que hacer por la mujer. Hay demasiadas cosas que hacer. Creo que, más que todo, en mi opinión, en mi expectativa, pues en los medios tradicionales, creo que tenemos que forzar un poquito a mostrar más a la mujer empoderada, ya que realmente esos medios son los que ya lo ven personas mayores, son personas que vinieron de una época donde no se mostraba realmente lo que nos muestran ahorita. Entonces, nosotros ahorita, porque tenemos medios, tenemos Instagram, todos estos medios que nos ayudan a informarnos. Pero, por ejemplo, ellos, que son normalmente que vienen de una época de la televisión, necesitan más información de aquello, porque ellas están en una época y se plasmaron ahí. Entonces, yo creo que ellas pueden, en este sentido, explayarse, informarse más que todo en estos medios. Porque ellas no cogen el celular y decir, ay, me va a poner, no, porque ellas tienen muchas cosas más que hacer. Su único medio de comunicación es la televisión en ese entonces. Son amas de casa, mamás. Entonces, ellas igual necesitan, creo que en esa parte hay muchas cosas que hacer. Un poco más de proyectos, incentivar más proyectos. Por ejemplo, con este proyecto que estamos realizando, vamos a invitar a más, también a un público estandarizado, para que ellas puedan informarse de lo que la mujer puede hacer. Sí, igual, o sea, hablar de televisión es como un tema bastante rocky, un poco como que tumultuoso y extraño, porque igual el entretenimiento en Ecuador aquí influye muchísimo. O sea, el entretenimiento es algo como que más que la noticia, la manera en la que tú te entretienes es también la manera en la que tú aprendes cómo tienes que ser. Y si el entretenimiento aquí es, bueno, el entretenimiento acá, no especificaremos por favor. Pero, por ejemplo, yo siempre digo, perdón que me te hice un comentario que no sé si se dan cuenta, pero en todos los programas de entretenimiento donde aparecen las mujeres tienen que estar bailando. Y uno dice, sonriendo. Sí, ahí está, hipersexualización tremenda a la mujer. O bailando sonriendo, ¿no? O sea, no entiendo. Entonces, o mostrándose muy sexy. Entiendo bastante eso que dices, que ser ellas. Que nosotros, o sea, nosotras de repente tenemos otra perspectiva y otra idea. Claro. Pero realmente tú te vas a ver la televisión y te quedas pero loco. O sea, yo no puedo ver televisión nacional porque me estreso. O sea, sí. Entonces, totalmente. Y todo el maquillaje así, muy de colores brillantes. No que esté en contra de eso, ¿no? Claro, pero no está mal. Es muy demasiado. fuerte. Estridente. Claro, sí, no entiendo esa parte. Y la televisión no es innovadora. Si te das cuenta, en todos los canales es lo mismo. Y la representan a la mujer de la misma manera, en todos los canales. Y creo que, bueno, puede ser que cuando se habla de fútbol, puede ser que ahí ahora la mujer tiene más protagonismo en el fútbol, en comentaristas deportivas. Pero antes no. Pero igual en la televisión nacional no representa a la mujer como eso de, wow, qué inteligente. O sea, habla cosas que sin sentido incluso. Sigue siendo la figura decorativa, sigue siendo el accesorio. Les interrumpen. Ellas les dan por lo menos esto que dicen de perdón por haber interrumpido. No te preocupes. No, esto que dicen aquí en esta revista como que argumentos. La mujer tiene cabello corto, es fea. Yo pienso bastante en las... Yo quiero decir algo a propósito del cabello corto. Hace un rato tú dijiste que no había poemas para mujeres con cabello corto. Pero está bien. O sea, digamos ahora, viendo en retrospectiva, está bien. Porque nosotras las mujeres hemos dejado de ser musas y nos hemos convertido en artistas. ¿No? Y eso es... Yo pienso, retomando lo que tú dijiste ahorita, de esta forma de mujer... hablando como de nuevo de todo este campo de la literatura y tal, en cómo se canoniza después la literatura que representa a las mujeres. Por ejemplo, la literatura que habla del feminismo. O sea, tú ves, y esto pasa muchísimo en cómo hay esta urgencia por querer canonizar algo que inicialmente viene de una otra edad. Exacto. Por ejemplo, no sé, cuando se están llevando a cabo estos procesos de etiqueta
de un libro, no sé, entonces tú le pones como que, bueno, esto es un libro de feminismo porque la protagonista es una mujer, pero luego se queda como en toda esta superficie, no sé, me imagino un iceberg, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué es el feminismo? Un feminismo es como solamente tener una mujer de protagonista en un libro y no necesariamente es eso, porque la realidad es mucho más honda y a una mujer no solamente le atraviesan problemas como, no sé, de acoso o tener que lidiar como con estas cosas muy superficiales, y luego también en la mirada masculina que está atravesada y a la que le atraviesan los discursos nuestros. Por ejemplo, que un hombre venga a escribir en perspectiva de una mujer acerca de cómo vivimos nosotros el acoso, o por ejemplo, las personas que somos menstruantes o mujeres menstruantes, cómo se vive la menstruación, cómo esto pasa. Entonces, sí, como veo mucho yo una mancha tremenda y querer meterse en esto, y se nota muchísimo el momento de, no sé, toparte con la sección de literatura feminista y ver a un libro y es como la protagonista es una niña rebelde. También eso es porque se toma el feminismo como rebeldía. Uno como lo opuesto al machismo y otro es una mujer malcriada. Y esto está mal porque el feminismo es querer gritar y es como, total. Sí. Entonces, eso es mucha bulla. Es como, y está todo mal porque el discurso se tergiversa tremendamente es lo que dice Simone de Beauvoir, ¿no? La otredad de la mujer, el hombre, como el segundo sexo. Claro, lo masculino es la norma y lo femenino es la anécdota. Claro. Siempre. Y esto lo decía hace más de 60 años. Pero como esto de que no se nace mujer, sino que se hace mujer. Ok. Interesante eso de ahí. Y, o sea, ¿qué realidades? Ahorita estábamos hablando de otras realidades, o sea, de las otredades, de lo periférico, que es bien feo también decirle así, ¿no? Pero, ¿qué realidades podemos destacar en la actualidad que también son incluidas por el feminismo? Y lo digo porque de repente hay mucha gente que está escuchando esto y no sabe muy bien tampoco qué es el feminismo o cómo viene, hay full desinformación. Entonces, o sea, para ustedes, ¿qué realidades existen ahorita que también acoja el feminismo? Todo. Sobre todo la lucha queer, O sea, yo creo que todo. Yo creo que todo, porque si las mujeres estamos bien, la sociedad está bien. Eso no hay que dejar de reconocer. Pero creo que también el feminismo se ha cuestionado, ¿no? Como tú dijiste, con los grupos vulnerables, con el ambientalismo. O sea, no se puede percibir una mujer feminista que no sea respetuosa e incluso con que aupe. Exacto, ¿no? Exacto. También con la lucha de la población LGBTI. O sea, a mi juicio lo atraviesa todo. Totalmente, o sea, pienso mucho en cómo el feminismo no solamente funciona como yo diría como este paraguas, ¿no? Y que históricamente también se ha visto así, o sea, por ejemplo, en la lucha por los derechos LGBTQ+, aquí también, o sea, en Ecuador, como que quienes empezaron en el 97 despenalizando con esto de la homosexualidad, no solamente fueron personas trans, sino que todo este colectivo. Pienso también en lo que estaba ocurriendo a finales del siglo XX con todo este despunte, el querer asociar el SIDA con la población LGBTQ+, con los gays, como quienes estuvieron también al lado fueron mujeres. Sí. Entonces sí hay mucha presencia femenina, mucha presencia de mujeres en estas luchas sociales, que históricamente como que también han sido lo mismo. ¿Ibas a decir algo? Es que lo que acabas de decir es interesante porque empezamos a hablar ya no solo de mujer, sino de feminidad. Y hay que entender que las mujeres no son solo femeninas, porque pueden haber mujeres masculinas, ¿no? Mujeres trans. Entonces, eso también es algo que tenemos que entrar como, no sé si a romper, pero por lo menos sí hablar un poco más, que se hable más, porque yo creo a día de hoy, hablo con mis padres o con mis no sé, gente mayor, y en serio no entienden muy bien qué es lo femenino, qué es lo masculino. No, masculino es hombre. No, femenino es mujer. Claro. Como el sexo no es lo mismo que el género. O sea, a mí me encanta, por lo menos, o sea, cuando estaba haciendo la investigación, realmente me encanta pensar que de repente el movimiento feminista como tal siempre va a ser muy plural, o sea, siempre va a ser como muy multiforme, o sea, no tiene como una sola forma, o sea, y como acá, o sea, como en las revistas, que bueno, obviamente es otra doctrina, otro tiempo, otra realidad, otro todo, pero igual existe como esa cosa de, bueno, yo opino esto, yo me voy más para este lado, yo tengo más esta creencia política, pero igual y hay como una especie de respeto, ¿no? Y siempre con los más vulnerables, ¿no? Con las minorías, siempre con las minorías. Pienso mucho en el feminismo interseccional ahorita que dijiste eso, como siempre hay estas
uno de los logros del feminismo es el voto universal, ¿no? Una vez que las mujeres pudimos votar, una vez que pudimos votar, acogemos o respaldamos y aupamos la lucha para que los afroamericanos, para que los afrodescendientes puedan votar, y las personas que son analfabetas también. Y derechos laborales también. Por supuesto. Claro. La equidad salarial más que todo. Perdón. Siento que estoy así como que cortándoles a todas. ¿Sí? No, mi tema, sí. No, eso justo te iba a preguntar, que Bagre tiene como esta... de hecho, yo leí este artículo que tú escribiste, creo, de Bagre sobre Matilde Hidalgo, sobre los 100 años del voto femenino. No sé si nos podrías contar más al respecto. Bueno, sí, Matilde es una mujer enorme, ¿no? Grandísima. Fíjate que en 1884, en la Constitución de 1884 no constaba quienes podían gozar de los derechos de ciudadanía, ¿no? Solo decía personas. Entonces vienen los liberales, empiezan a entrar, ¿no? Y le ponen un sello, un cerrojo en la Constitución en el año 1884 y ponen varones, para que específicamente solo los varones puedan votar. Imagínate. Entonces, en 1897, que ya hay una mayoría liberal en la Asamblea, los que redactan la Constitución, en 1897 deciden sacar todo lo relacionado con el género, ¿no? Y luego ya en la Constitución de 1929, ponen, pues, ¿no? Que pueden votar tanto hombres, o no es que pueden votar, porque es el derecho de ciudadanía lo que se logra, que es el derecho a ser elegido y a ser elegido. En 1929 ya entra en la Constitución la palabra mujer para evitar interpretaciones antojadizas. Se especifica la palabra mujer en 1929, que fue 5 años después de que votó. Que votó Matilde Hidalgo, que votó en 1924, pero fue un consejo de Estado el que dijo, el que le permitió votar, ¿no? En 1924, pero en 1929 recién entra en la Constitución, justamente para blindar ese voto. Imagínate que también esta revista El Fígaro, que yo tengo muchos sentimientos encontrados y siempre hablo de ella porque me parece, no sé, es raro, tengo muchos sentimientos encontrados con El Fígaro, pero justo hay un artículo que no incluí que habla sobre el voto de las mujeres. Y es como esta perspectiva de, o sea, como tienen como este tono de, bueno, pero que solo voten las bonitas, o no, que no rompan la propiedad privada, como que no hagan esto, como, bueno, sí, pero no, así, como, y es muy raro encontrarse eso, porque, o sea, yo siento que hombres así hay en todos lados. Sí, es como que nos dan concesiones. Se van replicando, así como que con el tiempo, y es súper loco, o sea, encontrar eso. Es que los argumentos para cerrar, para ponerle un candado a la Constitución, fueron pueriles, pues, ¿no? Cándidos y pueriles, que las mujeres iban a descuidar de sus hogares, ¿no? Que las mujeres no se podían involucrar en la política, y que también las mujeres iban a votar por el clero. Pongo en contraste algo que ocurrió en 2019 relacionado a Matilde Hidalgo. Una de las periodistas de mi equipo, Diana Romero, que la menciono aquí, hoy de Periodistas Sin Cadenas, había escrito en su Twitter algo explicando por qué Matilde no es de Procel. Entonces tuvo un bullying, y a la respuesta de Diana, y con esto también digo, y retomo lo que se está diciendo aquí de conseguir retomar estos espacios y abrir el diálogo, porque en serio quizá hay mucha gente que no le entiende. O sea, también pensar que todo el mundo entiende, bueno, no es un poco egocéntrico, pensar que todos pueden pensar como uno, ¿no? Y unilateral también. Y Diana respondió al día siguiente con una columna de opinión que le puso Matilde Hidalgo de Procel. ¿Por qué incomoda cuestionarlo, no? Y ella decía que, bueno, empieza así: no dije que degollaría bebés en el malecón, que saldría a golpear personas que no pensaran como yo, no hice anuncios sobre algún acto de vandalismo público o de violencia repudiable, digno de vergüenza, no. Lo único que dijo fue decir lo de Matilde no es de Procel. Tuvo una repercusión, y una de las cosas que ella decía es: porque al final del camino nadie es de nadie y menos ella, doctora, literata, la primera sufragista latinoamericana, la primera médica ecuatoriana, además de su reconocimiento en el activismo femenino. Súper loco como cada vez que queremos hacer algo nos tachan de locas, y otra con este miedo muy masculino, y ahí sí con este miedo a su ego, y también como porque nos están quitando algo cuando ganamos espacio, cuando recobramos como que peleamos por nuestro espacio, exacto. más que todo.
es muy loco, como ¿cómo te atreves tú a...? Tú que me has quitado todo el espacio y te vas a ofender. Exacto. Okay. Porque decimos algo. Sí, ¿no? Y, o sea, por lo menos con esto de la moda y de vestirse, o sea, les digo que esto también es un tema que me ha apasionado. Chuta, ya llevo como 5 años, así como que no, es una obsesión el tema de la moda, porque al menos yo siento que es una de las únicas historias donde la mujer es un poco protagonista. Donde también, o sea, puede ser por las razones que sea, razones religiosas, aristócratas, lo que sea, pero poder tú desde algún punto sentirte cercana a alguien que, o sea, porque a mí se me hace súper difícil también sentir como una especie de empatía por las mujeres del pasado. Obvio, han pasado cosas peores que nosotras, pero igual es como nadie las nombra, no sabes quiénes son, ¿no? Encontrarte una escritora o sea, por lo menos una clase de historia que te hablen de una mujer artista como no aparte, sino como que participó en un movimiento, es súper difícil. Entonces, con esto mismo de la moda, ¿ustedes qué opinan sobre la ropa? O sea, sobre la ropa como forma de transmisión de nuestras ideas políticas. O sea, mira, abarquemos un poquito el tema de la moda, sobre todo aquí en Guayaquil. Ajá. Hemos investigado, o sea, no tienen idea la cantidad en el archivo histórico, en la biblioteca, me quedo sorprendida. Sí. En cuanto al tema de la moda, desde 1800, 1920, o sea, es algo magnífico, increíble. Y sí es verdad que resalta esta feminidad de la persona, porque Guayaquil, siendo el puerto principal, ¿de dónde creen que vino esta moda? Ellos viajaban, la clase media, iba y venía de Europa, de Francia, ¿ya? De Coco Chanel, de Christian Dior, toda esta moda ya de ese tiempo venía para acá. Entonces, y ahí poco a poco, pues, tendrían, como se dice, ¿no? Las personas que podían, de clase media para arriba, venían con estas telas y las usabas. Sí. Y marcabas la feminidad de la mujer. Al igual, no quiero abarcar mucho el tema del hombre, pero también, o sea, la masculinidad como tal también, pero hablando puntualmente de la mujer, o sea, se destacaba, eran unos trajes maravillosos, ¿no? Pero ahora lo que me dices de la parte política, depende, creo que depende mucho. No sé, ¿tú qué dices, Bárbara? O sea, la verdad es que sí, o sea, realmente es un tema muy controversial. Por parte sí y por parte no. Porque, por ejemplo, yo me hizo para transmitir algo, lo que yo soy. Siempre. Yo soy. Esto yo soy, esto me representa, y es como que siempre tenemos esta facilidad de mostrarnos, al menos las mujeres, y viene alguien y nos dice, pero se te ve mal eso. Tú no combinas con eso, pero ¿por qué usas eso? Tú no te ves bien así con eso. Entonces, realmente deben de darnos la apertura de ser lo que nosotros queramos ser. En general. O sea, eso a mí me parece un concepto totalmente político eso, o sea, porque realmente la autonomía sobre ti, sobre tu decisión, sobre tus voluntades, eso que dicen por lo menos en la Aurora de nosotras, o sea, podemos hacer o no hacer, tener esto o no tenerlo, es como también esa libertad, ¿no? Y, o sea, por lo menos con esto de la moda, para esclarecer un poco, en las revistas, esto que dice Isabel es muy cierto, o sea, esto de la moda no solo porque sea un buen vestido o porque sea una bonita tela, sino porque realmente es como esta sensación de que es como un sentimiento que todas colectivamente comparten. Yo quería yo no sé para nada, pero lo que acabas de decir tú me resuena muchísimo. Y yo siento que sí toca bastante lo político, claro. Aunque es como que, pero sí siento que es intrínsecamente político, porque lo que dijiste, esta exportación, ¿no? O esto de tomar referentes europeos y occidentales. Yo creo que la moda toca lo político en tanto de que es la expresión como que más, como literal la expresión más personal de su clase social. Entonces pienso muchísimo en cómo lo que dijiste, claro, clase media para arriba. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Mujeres en este caso que como que... No, de hecho te cuento una anécdota que me contó ¿cómo se dice? Archivista histórico, ¿sí? Del archivo histórico, Delia María Torres. Ella me contó ese día que estábamos viendo las fotografías, les voy a enseñar algo increíble, una familia aquí, súper top de aquí de Guayaquil. Y le digo, oye, pero yo no veo las guayaberas. Me dice, pero es que tú sí sabes que las guayaberas no tienen nada que ver con los trajes típicos, como lo ven, como nosotros lo vemos en los desfiles. No, las guayaberas eran de las clases medias bajas, de las personas que venían del campo y traían en las guayaberas las guayabas en los bolsillos, ¿ya? Y esa moda vino aquí a Guayaquil y las dejó en su tiempo el Partido Social Cristiano, toda esta élite del Partido Social Cristiano la adaptó.
Esto de la guayabera también, por lo menos en Juan Pueblo, siempre que aparece de repente en alguna, que el Partido Social Cristiano también destruyó un poco la idea de Juan Pueblo, sí, diré. Total. A Juan Pueblo siempre se lo ve con una guayabera, fumando. Es un elemento popular, como las camisetas que usaba Rafael Correa, con los tejidos indígenas. Sí, no, es como, es muy loco, o sea, por lo menos a mí, una cosa que me resuena, que todavía yo no he podido superar esa frase. Hace unas semanas yo hablaba con una chica que me encontré en un lugar, nos quedamos conversando, y ella me dice, no, es que a mí me encanta la moda, que yo amo la moda, y yo le digo, yo también, me encanta la historia de la moda, y de la nada ella me lanza esta bomba y me dice, es que en Ecuador estamos fuera de moda. Todo el mundo me dice así, o sea, me dice así como que todo el mundo de aquí de Ecuador se viste, nunca nadie está a la moda, porque por lo menos en H&M, encima me dice H&M, en H&M hace 2 meses lanzaron tal camisa y yo ya no puedo tener esa camisa porque llega después de 2 meses, así que estamos 2 meses fuera de moda. Y es como, o sea, que hay una riqueza en los tejidos, o sea, no solo en los tejidos, en lo autóctono también, que se ve muy reflejado en las estéticas de Guayaquil. O sea, yo siento que sí hay como una... Mira, y no hay nada mejor que ser auténtico, ser tú mismo. Al momento tú de usar, como se dice ahora, outfit, ¿no? Ser original, ¿no? Que tu amiga dice H&M, ¿por qué? O sea, tienen estos lugares de aquí en Ecuador sobre todo y no van más allá. Por eso nosotros vamos a hacer este conversatorio en la Plaza Guayarte. Lo íbamos a hacer inicialmente en el museo, pero hemos tenido una acogida tan chévere, tan grande, que el área de cultura del municipio nos dice, ¿saben qué, chicas? Vamos a hacerlo en Plaza Guayarte. Nos quedamos, wow, ya, para que la gente, el público conozca que sí hay moda aquí. Y sobre todo abarcarlo en Guayaquil, porque en otras ciudades como Quito y Cuenca lo tienen bien posicionado. La Universidad de San Francisco de Quito, el diseño de moda ahí es wow, tú te quedas wow, qué increíble, qué increíble, ¿no? Y comenzar a reflejar esto de que sí tenemos moda aquí en Guayaquil y es muy importante. Esa claro, parte que la moda no... Y también, o sea, yo sí pienso que, al menos yo he visto como que cosas que a veces sacan y es como... O sea, hay mucho más allá de la guayabera también. Claro, o sea, totalmente. Así, quiero escribir un paper que se llame Más allá de la guayabera, porque creen que lo único que representa el Ecuador es el sombrero de Panamá y la guayabera. Y es como, eso podrá representar cierta parte, pero es que Ecuador tiene mucha riqueza en cuestión de la moda y a mí sí me parece netamente político el tema de la moda, o sea, no solo reflejar como... No es valorado tampoco. Sí, no, y no lo valora. No es nada valorado. No es nada valorado, al menos aquí no. O sea, tienen talentos increíbles, hay talentos increíbles, pero se van fuera y dicen, no, es que allá es más barato. Es como que, no, valora lo tuyo, valora Claro. Es que lo autóctono igual aquí sí es un poco de... O sea, les digo que esta persona... que no quiero recordar, pues me dijo una cosa así como, bueno, pero por lo menos yo prefiero comprarme un pantalón de tela colombiana, que es una tela buena, no como la de acá, que no sé qué, cuando la mayoría de pantalones de tela colombiana ni siquiera, o sea, no son de tela colombiana, hay muchos pantalones que dicen, no, sí, que estás en la bahía y te dicen, no, de colombiana, mentira, eso lo hicieron acá, entonces como que, o sea, sí, exacto. Es como, pero bueno. Y con respecto al tema bueno, de la... yo quisiera decir algo sobre la ropa, como saliéndome un poco de la moda y hablando solo de ropa, como un acto político, ¿no? Sí. Y por ejemplo, yo tengo amigas que son ecologistas y usan ropa de segunda mano, ¿no? Y eso es un acto político, comprar ropa de segunda mano. Hay un hecho que es importante resaltar y que cuando tú estás en el feminismo no puedes soslayar, y es el hecho de que mucha ropa que se vende aquí está confeccionada en Bangladesh, ¿no? Sí. Por mujeres, donde la materia, mujeres totalmente, mujeres explotadas porque la materia prima ya es más barata, y entonces creo que sí es un acto político decidir no utilizar ese tipo de ropa, no comprar ese tipo de ropa o comprar ropa de segunda mano, o por ejemplo en mi caso no ponerme camisetas de Michael Jackson nunca. O sea, no, y también, o sea, ni que tengan que ver con corridas de toros. No, hilando un poco más, es como que también, o sea, yo creo que ahorita tenemos como esta creencia, o sea, no en el feminismo como tal, pero yo creo que la gente que ve desde afuera el feminismo sobre todo, que es como, bueno, pero tú no eres feminista, ¿por qué te usas maquillaje? ¿Por qué te quieres vestir bien? ¿O por qué quieres usar así? ¿O por qué tal cosa? No, tú eres feminista, tú no puedes, o sea...
Tiene un mal concepto, totalmente. Sí, o sea, existe como esta cosa de... Tu libertad. O sea, yo realmente reivindico muchísimo esto de la frivolidad, y por eso también este episodio se llama Gabinete de Frivolidades, porque yo siento que es lo menos frívolo del mundo. O sea, es tu manera de expresarte. Es como totalmente. Y cuando quiero expresarme, soy la problemática. Exacto. Soy la problemática en todo sentido. Yo quería decir dos cosas. Primero, lo feminismo visto desde la lucha por los derechos, porque para mí es eso, y de que se dé espacio a mujeres, específicamente a mujeres desde el feminismo, pero como el feminismo es una aliada también de otras causas, entonces retomar o darle, mejor dicho, el espacio a comunidades afro, indígenas, LGBTIQ+. Eso por un lado, y por lo otro, el tema de quizá apartarse un poco del eurocentrismo o anglocentrismo de la moda, que es lo que vemos, entonces lo que usan allá o lo que usan en Hollywood es lo que yo quiero comprar. En redes sociales, todo. No, y irnos quizá no lo autóctono, pero sí lo original, porque lo original no tiene por qué ser autóctono tampoco. Claro, no, es que también aquí en Ecuador, colonia, o sea, en Ecuador también que ha pasado tantas cosas, hablar de una sola identidad es muy difícil. O sea, hablar de una cosa autóctona, como que qué es autóctono de Ecuador, o sea, Sierra, Costa, Amazonía, Galápagos, no sé qué cosa. Estos días me dijeron, ¿cuál es el plato ecuatoriano? No hay, o sea, porque... Tenemos variedades. O sea, no hay una sola forma de representar lo ecuatoriano. Y con este tema de la autonomía, o sea, ¿qué hay hoy? O sea, ¿qué tenemos en autonomía hoy? O sea, yo sé que, por lo menos para mí, me parece que, por ejemplo, la autonomía sobre nuestro cuerpo no es algo que tenemos todavía. O sea, el aborto no es legal, por ejemplo. ¿Y qué falta por conseguir también? Más allá del aborto, más allá de... ¿Qué creen que falta? Yo creo que falta muchísimo, ¿no? Pero estamos en la vía. Yo creo que pasamos de lo que dijo Isabela de ser una figura decorativa, hoy pasamos a ser la cuota. Hoy somos la cuota, ¿no? Porque la ley dice que tiene que haber tal cantidad de mujeres dentro de la asamblea, tal cantidad de mujeres en una empresa o una organización. Okay. Entonces, cuando lleguemos a trascender a la cuota, yo creo que ahí ya podríamos hablar de realmente una sociedad pensada desde los derechos de todos, que es lo que busca el feminismo. Entonces, hay que dejar de ser la cuota. Y uno de los primeros pasos que, lo digo, no sé, me ha pasado siempre, es la brecha salarial. No puede ser que sigan pagando más a los hombres por lo mismo que hacemos también las mujeres. Exacto. Es que eso me indigna. Es que los partidos siguen siendo liderados por hombres. ¿no? Así haya muchas mujeres, ¿no? Haya muchas mujeres en un partido. Siempre es liderado. Están liderados por hombres y se tiene que responder a eso, ¿no? De hecho, muchas mujeres se llegan a masculinizar para poder quedarse en el cargo, si no son, o responder, digamos, al caudillo de turno, ¿no? Entonces, lo que decía Pinasco, ¿no? O sea, no es solo llegar, ¿no? Sino mantenerse. A mí me parece que lo que está pasando con Verónica Abad, y no quiero que esto se convierta en proselitismo político porque, ¿no? Pero lo que está pasando con Verónica Abad no es un accidente. O sea, le pasó a Rosalía Arteaga y le pasó a ella. Las dos mujeres que llegaron al puesto más alto de elección popular, ¿no? Que es la vicepresidencia, las dos mujeres que han llegado han sido desplazadas, ¿no? Y eso hay un mensaje allí, no es una casualidad, ¿no? Es la cuota de la que habla Pinasco, Gaby Pinasco, de la cuota que habla, ¿no? Y es una cuota que a veces no están, no quieren ceder. O sea, porque esto de Verónica Abad, lo que dices es cierto, o sea, ella ahorita no la quieren dejar. Por eso te digo, pero es por su condición de mujer, que fue lo que le pasó a Rosalía Arteaga. A Rosalía Arteaga le tocaba, como vicepresidenta de Bucaram, asumir la presidencia de la República, y se inventaron una figura jurídica que era el interinazgo, que no existía. Y se repartieron se repartieron en el Congreso la presidencia entre 3 partidos, ¿no? Y entonces allí puedes... Ecuador. Solo diré Ecuador. No es un accidente, sí. La cuota. Es un tema muy complejo, creo que despierta muchas pasiones, pero nuevamente, esto que están haciendo, que estamos haciendo este ejercicio de informar, es lo que va a ayudar. O sea, las leyes se tienen que hacer, por supuesto, pero a ver, ¿cuántas leyes tenemos en papel? O sea, la ley de la erradicación de la violencia contra la mujer sigue ahí, no se está aplicando el protocolo que tiene que tener la ley, sumemos muchas otras cosas. Se puede estar haciendo, pero es aquí, es en el campo donde eso cambia, es hablando con mi comunidad, es hablando con mi grupo de amigos, con mi familia, reflexionando sobre estos temas, que realmente podemos visualizar algo que nos lleve a estos derechos equitativos para todos. Yo siempre como que recuerdo mucho
cómo, o sea, la forma en la que está organizada la Constitución y que todo en papel es como un sueño y que, ay, sí, nos permiten esto y lo otro, y luego cuando te tú quieres, ¿no? ¿Cómo en la realidad no pasa así realmente? Mira lo que ha pasado con el Ministerio de la Mujer. Claro. ¿No? Lo adhieren a otra cartera de Estado, a otra subsecretaría. O sea, ¿por qué crean el Ministerio de la Mujer? Y lo llaman de seguridad cuando ya tenemos un Ministerio de Defensa y un Ministerio de Gobierno. No entiendo. Para captar el voto femenino, ya tenemos el voto femenino, hay un Ministerio de la Mujer, nos identificamos con el color morado, somos ADN, quítales el Ministerio de la Mujer. O sea, se retrocede. Se retrocede todos los... Y es necesario. Claro, es que es muy necesario. O sea, es muy necesario, sobre todo si estamos en esta época en la que somos la cuota, en donde realmente nuestras necesidades no son cubiertas por el Estado, por nadie, así, por nada. O sea, poder tener un espacio que, aunque sea, bueno, en papel, sea el Ministerio de la Mujer, es muy importante. O sea, también, bueno, esto terminó siendo también la charla del Ministerio de la Mujer. Por favor, regrésenlo, gracias. Pero lamentablemente siempre se tiene que esperar a que pase algo demasiado fuerte para que se tomen cartas en el asunto. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para que se nos tome en cuenta? Yo quiero, no sé si me permiten leer algo que dijo Rita Segato. Es un poquito largo, por eso lo quiero leer y me parece que es súper importante. Okay. Dice Rita Segato, una feminista de fuste, ¿no? Dice, en el campo discursivo, nuestra victoria es notable. Habla del feminismo. Pero por otro lado, no hemos conseguido victorias importantes en la contención de la violencia contra las mujeres. Y no solo no hemos conseguido frenar el avance de la violencia contra las mujeres, sino que tampoco hemos conseguido que los números permanezcan iguales. Eso quiere decir que la violencia contra las mujeres ha crecido, ¿no? Ha crecido. Y mientras no se acabe esto, seguiremos, lamentablemente, el feminismo caminando en círculo. 108 feminicidios hasta mayo de este año. No sabía. De todo este año, increíble. 108, en todo el 2024. Y eso no nos y muestra 61 de estos fueron cometidos por la pareja, porque otra vez pensamos a la mujer como el objeto que le pertenece a alguien. Ay, complicado. Perdón por haber dado No hay problema, está bien. Muchísimas, o sea, de verdad, como les digo, yo creo que aquí nos quedamos cortas, es decir, todo lo que, o sea, de rescatar también esta memoria, de rescatar la importancia de todas estas cosas que por más que a veces suenan como que, bueno, pero repiten y repiten y repiten lo mismo, y yo eso lo sé, pero es muy importante a veces repetir porque, o sea, al gobierno se le olvida, a la Constitución se le olvida también, a los políticos, a todo el mundo se le olvida. Entonces, chuta, aunque se tiene que haber alguien repitiendo, mira, que no sé qué, que mis derechos, porque es muy importante. Entonces, bueno, nada, me queda agradecerles a todas. No sé si quieren acotar una última cosa, ¿no? Yo sí quisiera decir, primero agradecer por este espacio y segundo, hacer hincapié en esto de, primero, bueno, yo porque siempre trato de manejar las cosas desde, no una neutralidad, porque en el tema de derechos yo siempre digo, los derechos son los derechos y ahí no hay que ser objetivo. Tú defiendes los derechos o defiendes los derechos, no hay marcha atrás. Sin embargo, en la conversación no se trata de ceder, pero sí de encontrar la vía idónea para el diálogo, porque muchas veces lo que nos dicen quienes tratan con términos peyorativos o hablan mal de feminismo es, no, pero es que ustedes no escuchan. No es así. O sea, hay que acercarse de una forma inteligente con ese diálogo, pero también a la final, no a la final, yo entiendo, porque me ha pasado que quiero quemarlo todo, ¿no? Entonces, eso también ocurre. Pero si realmente buscamos este cambio, hay que encontrar ese diálogo. No conceder, no consensos, pero el diálogo. Bueno, muy potente todo esto de aquí, de verdad. Como les digo, les sigo agradeciendo y estaré agradecida toda la vida con esta charla, de verdad. Me encantó el aporte que todas le dieron. Y de verdad estoy muy feliz, así súper ultra mega full house. Y bueno, gracias por la invitación. Gracias. Un ratito, les invito a leer bagre.live. ¿Ya? ¿Algún otro espacio? Sí, los esperamos en Plaza Guayarte, todos aquellos amantes de la moda. Sí. 29 de junio. Sí, para que vayan también. Y bueno, esto no se quiere acabar, pero ya se tiene que acabar. Hay mucho que abarcar, El feminismo es muy extenso, la verdad. Y cada vez, ahorita con el tema de redes sociales, hay mucha información por todas partes. Claro, todos pueden opinar. Reales, no reales. Sí, exactamente. Pero que no se procesan bien. Exactamente. Porque también leía un artículo hace poco, disculpa, ya tienes que
terminar. No, dale. Leí hace poco un artículo dale. De los reveses del revés que está sufriendo el feminismo en España, por ejemplo. O sea, cada vez más jóvenes son detractores del feminismo, ¿no? Sí. Pero es porque creo que no se entiende, ¿no? O sea, me parece que se está quedando en las élites el feminismo. Claro, esto que dices de que estamos en esos círculos a mí me parece muy real, sobre todo, o sea, por lo menos aquí en Guayaquil. No digo que no están pasando cosas, pero como movimiento, yo sí siento que a veces estamos en círculos. Veo a las mismas personas en la marcha, veo a las mismas personas en el plantón. Esa parte, yo creo que debería existir un grupo, no sé si exista, no lo sé, pero que vayamos más allá. ¿Saben cuántos cantones hay, cuántas provincias hay pueblitos que no saben nada de esto? Del feminismo, ¿no? Y deberíamos llegar allá a ellos. No tienen esa educación, lamentablemente. No, hasta yo. Es que igual el protagonismo político, pues eso es otro debate que tiene el feminismo, los medios económicos que se requieren también para llegar. Pero no digo ellos, sino nosotras, ¿sabes? No, o sea, si no podemos hacerlo en algún momento, hagámoslo y vamos pueblito, para decirlo así, ¿no? Cantoncito a cantoncito y educándolos, porque lo necesitan. Sí. Claro. Sabes que yo, hay fundaciones aquí en Guayaquil, pero como tú dices, se quedan en las ciudades grandes, ¿no? Mira, yo una vez fui a una fundación donde me dieron un taller sobre higiene femenina. Y ahí se hablaba, en ese taller de higiene femenina, cómo protegerse, ¿no? O sea, anticonceptivos naturales. De eso se debería hablar, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, me pareció valiosísimo. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me encantaría destacar aquí este trabajo que tienen mis amigas de Chicas de Aventura. Ellas son unas surfers en Olón, que van por todos los pueblitos de Olón, así pueblito por pueblito van ellas, a enseñarles a surfear a las niñas, a enseñarles a hacer skate, a patinar, a pintar, a dibujar, porque se dieron cuenta de que allá, como tú dices, en estos pequeños pueblos, en estas comunidades, hay un índice de embarazo adolescente altísimo, porque primero no hay educación, y segundo, tampoco se fomenta que la niña salga, que la niña juegue, que la niña... Entonces, bueno, o sea... No sé si me estoy escuchando en un momento mis amigas de Chicas de Aventura, pero de verdad yo creo que este tipo de dinámicas son importantísimas, sobre todo sabiendo que tienes una playa al lado. Como que ¿por qué las niñas no pueden surfear? Entonces, bueno. Sí. Pero toda la oportunidad está por allá hace 1 año y medio y la mayoría son niñas. Hay bastante es que eso ha pasado desde que ellas pusieron esto de hacer estos cursos de surf gratis para las niñas de la comuna. Más chicas se han querido sumar a las escuelas de surf. De hecho, Mimi Barona, o sea, el tema no es el surf, pero Mimi Barona es la única surfista internacional, así que ha ido a las olimpiadas y es mujer. Increíble. O sea, como súper loco pensar eso también. Y son buenísimas esas, son buenísimas. Entonces, bueno, ya. De verdad que me encantaría seguir así de largo, porque esto tiene demasiado para hilar. Sí, y bueno, de verdad, otra vez me despido. les agradezco muchísimo por alimentar esto de aquí. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Bueno, siento que se tenga que acabar tan rápido y cortarlo así como en este momento tan de iluminación. Pero bueno, nos vemos la semana que viene en otro capítulo, en el mismo espacio, en el mismo lugar, a la misma hora, en Calima de Ciudad. Nos vemos. Chao. Por cierto, es el último episodio de la temporada. Mira tú. Final de temporada. Historia. Cultura. Memoria. Calima de Ciudad.